Mi novia me echó de su casa sin saber que yo la había comprado. Y lo que pasó después la dejó en shock. Nunca imaginé que la mujer que más amaba sería capaz de humillarme así. Todo empezó cuando me mudé con Laura, mi novia de 3 años. Al principio todo era perfecto, risas, cenas improvisadas, domingos de películas, hasta que poco a poco empecé a notar cómo el tono de su voz cambiaba, cómo las sonrisas se volvían comentarios sarcásticos y cómo el te amo empezó a sonar, como una obligación más que una emoción. Cuando nos mudamos, ella insistió en hacerlo a un departamento de su familia. Me dijo que su tío se lo alquilaría barato, que era una gran oportunidad y que por fin podríamos tener nuestro espacio. Yo acepté. En ese entonces yo apenas estaba levantando mi pequeño negocio de diseño web y aún no tenía ingresos estables. Ella trabajaba en una agencia de marketing y siempre me hacía sentir como si su dinero fuera lo único que sostenía la relación. Desde los primeros meses noté un cambio en su actitud. Me empezó a hablar como si fuera su empleado, no su pareja. Si dejaba un plato sin lavar, me lo restregaba en la cara. Si no tenía clientes esa semana, me lanzaba frases como: por eso te dije que no dejaras tu antiguo trabajo. Soñar está bien, pero hay que ser realista. Yo aguantaba porque la amaba y porque creía que estaba pasando por estrés laboral. Pero no, la verdad era mucho más fea. Laura no me veía como su pareja, sino como alguien que debía agradecerle por dejarlo vivir con ella. A los pocos meses, su tío decidió vender el departamento. Al menos eso me dijo. Ella estaba angustiada. Decía que tendríamos que mudarnos, pero algo no cuadraba. Así que un día, cuando ella se fue al trabajo, decidí averiguar quién era el verdadero dueño del lugar. Fui al registro de propiedad, con la excusa de averiguar para una posible compra, y me quedé helado al descubrir que el departamento estaba a nombre de una empresa inmobiliaria, no de su familia. Fue ahí cuando se me prendió una chispa. No sé si fue orgullo, rabia o simplemente el deseo de recuperar algo de dignidad, pero decidí que compraría ese departamento. No fue fácil. Tuve que pedir un préstamo, cerrar un contrato importante y negociar con la empresa directamente, pero después de semanas, lo logré. Yo me convertí en el nuevo dueño de ese departamento. Y no le dije nada a Laura. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar con su desprecio. Durante un tiempo, fingí que todo seguía igual. Ella hablaba de mudarnos, de buscar otro lugar, y yo asentía, sabiendo que cada palabra suya era una mentira. Lo peor fue notar cómo empezó a distanciarse. Salidas con sus amigas que no coincidían con los horarios de ninguna de ellas. Mensajes ocultos en su celular. Risas sospechosas en la cocina mientras hablaba por teléfono. Hasta que un viernes por la noche, después de llegar de una reunión con un cliente importante, me recibió con una maleta junto a la puerta. «Necesito que te vayas», me dijo con la voz más fría que le había escuchado. Pensé que era una broma. Me reí, pero su mirada no cambió. «Laura, ¿qué estás diciendo? Ya no quiero que vivas aquí. No estoy enamorada de ti, y no puedo seguir sosteniéndote. Este lugar no es tuyo, es mío. Así que hazme el favor de irte esta noche». Sentí un vacío en el pecho. No por perder el techo, sino por confirmar lo que ya sospechaba. Nunca le importé. No discutí, no lloré. Solo la miré y le dije: «Está bien, pero espero que no te arrepientas». Tomé mis cosas, salí, y al día siguiente, con el contrato de propiedad en la mano, supe que el juego apenas comenzaba. Esa noche no dormí. No por tristeza, sino por una mezcla de rabia contenida y una sensación nueva que me quemaba. El pecho. Satisfacción. Laura me había echado de mi propia casa, y no tenía idea de que su golpe de poder sería el principio de su caída. A la mañana siguiente me desperté en un pequeño hotel. Me serví un café, miré el contrato de propiedad y sonreí. El documento estaba a mi nombre, firmado, sellado y con fecha de hacía 3 semanas. Nadie podía discutirlo. Ni su supuesto tío ni ella. Lo único que me faltaba era esperar el momento perfecto para hacerle saber la verdad. Pero no quería hacerlo de inmediato. No. Quería que sintiera lo que yo sentí. La pérdida, la incertidumbre, la impotencia. Así que durante una semana me mantuve en silencio. No la llamé, no le escribí. Mientras tanto le pedí al abogado de la inmobiliaria que enviara la notificación oficial a los inquilinos del edificio. El nuevo propietario del departamento, número 302, había cambiado, y pronto se realizaría una inspección general. Sabía que ese papel llegaría directo a sus manos. Durante esos días avancé con mi negocio. El contrato que había cerrado esa semana me cambió la vida. Una empresa grande me contrató como diseñador externo y me adelantaron un pago que me permitió cubrir el préstamo completo. Por primera vez en años me sentía libre y con el control total. 5 días después, a las 8 de la noche, recibí el mensaje que esperaba. Era de Laura. «Vinieron del edificio a decir algo del nuevo dueño. ¿Sabes algo de eso?» No respondí. 2 horas después, otro mensaje. «Esto es raro. Dijeron que van a venir a revisar el departamento. Creo que voy a tener que mudarme antes». Ahí sí sonreí. Le respondí: «Tranquila. Seguro el nuevo dueño tiene buenos planes para el lugar». Y no volvió a escribirme. El sábado siguiente, fui al edificio con mi abogado.
Me puse una chaqueta formal, entré al lobby y saludé al portero, que me reconoció enseguida. Señor Alejandro, buenas tardes. ¿Viene por la inspección? Exactamente, le respondí. La señorita Laura está en el departamento. Pero no sabía que usted era el nuevo dueño. Eso lo sabrá en unos minutos. Subí en el ascensor con el corazón latiéndome fuerte, pero no por amor, por justicia. Toqué la puerta. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, su expresión fue una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Qué haces aquí?, me dijo cruzándose de brazos. Vine a revisar el departamento. ¿Revisar? ¿De qué hablas? Bueno, soy el propietario. Su risa fue breve, incrédula. No bromees, Alejandro. El dueño es mi tío. Saqué la carpeta y se la mostré. Su rostro cambió de inmediato. Leyó la primera hoja. Luego la segunda. Su mandíbula tembló. Esto tiene tu nombre. Exacto. Lo compré hace 3 semanas. Por un segundo pensé que iba a gritarme, pero no. Se quedó quieta con la mirada perdida. ¿Así que me echaste de mi propia casa? Le dije en voz baja, sin saber que era mía. Yo no sabía. Lo sé. Y aún así lo hiciste. Se sentó en el sofá sin decir una palabra. Por primera vez la vi sin esa arrogancia que la caracterizaba. Era solo una mujer que se daba cuenta de que había subestimado a la persona equivocada. Tranquila, no voy a echarte, le dije mientras guardaba los papeles. Pero necesito que tengas claro algo. A partir de hoy pagas renta. Me miró con furia. ¿Me estás cobrando? Exacto, y el contrato de arrendamiento ya está listo. Puedes firmarlo o empezar a empacar mañana. Nunca había visto tanto odio en su mirada, pero tampoco tanto miedo. No respondió. Solo apretó los labios, se levantó y se fue a su habitación. Yo me quedé ahí, observando el lugar que antes compartíamos. Cada rincón tenía recuerdos, pero ya no dolían. Ahora eran pruebas de que me había liberado. Esa noche, cuando salí del edificio, el portero me dijo: Señor, disculpe la pregunta. ¿Usted va a quedarse con el departamento o lo van a alquilar? Dependerá del comportamiento de la inquilina, le respondí con una sonrisa. Y así empezó su lección. Al día siguiente, Laura firmó el contrato con la mirada llena de orgullo roto. Pero lo que ella no sabía era que su nuevo jefe en la agencia también era mi cliente, y el verdadero golpe de karma todavía estaba por venir. Después de que Laura firmó el contrato de arrendamiento, su actitud cambió drásticamente. Ya no era la mujer altiva que me hablaba con desdén, ni la que creía tenerme en sus manos. Era alguien que evitaba mirarme a los ojos cada vez que coincidíamos, que respondía con frases cortas y que parecía cargar una mezcla de orgullo herido y vergüenza. Yo no disfrutaba verla humillada, pero tampoco sentía compasión. La verdad, lo que sentía era una justicia que había tardado demasiado en llegar. Las primeras semanas fueron frías. Cada vez que necesitaba hablar conmigo, por cualquier asunto del contrato o del mantenimiento, lo hacía por correo. Nada de llamadas, nada de charlas, solo mensajes formales. Yo respondía igual de formal, sin un ápice de emoción. Y cada vez que ella enviaba el pago del alquiler, me costaba no pensar en cómo, meses atrás, ella me gritaba que ese departamento no era mío. Ahora me pagaba para vivir en él. Pero la vida, como siempre, tiene un sentido del humor muy particular. Un lunes, mientras revisaba un nuevo proyecto con mi equipo, recibí una llamada de uno de mis clientes principales, el mismo que me había contratado para diseñar la nueva imagen digital de su agencia de marketing. Me dijo: Alejandro, te voy a asignar directamente con la ejecutiva de cuentas que manejará el proyecto. Se llama Laura Ortega. Te la presentaré en la reunión del miércoles. Se me heló la sangre por un segundo. ¿Laura Ortega? ¿Mi exnovia? ¿La misma que ahora vivía en mi departamento? Sí, la misma. Cuando llegó el día de la reunión, ella no sabía que el nuevo socio estratégico de la empresa, con la que estaban colaborando, era yo. Llegué al edificio de su agencia vestido formal, con mi carpeta bajo el brazo, y la recepcionista me condujo a la sala principal. Al entrar la vi. Su expresión fue indescriptible. Mezcla de sorpresa, incomodidad y un miedo que intentó disimular con una sonrisa profesional. Buenos días, Alejandro, dijo fingiendo serenidad. Buenos días, licenciada Ortega. Le respondí con un tono neutro, casi frío. El resto del equipo la miraba con curiosidad, sin entender la tensión que flotaba entre nosotros. El director de la agencia me presentó oficialmente. Alejandro es el nuevo consultor externo. Va a liderar la parte digital del proyecto, y tú, Laura, serás su enlace principal. Ella tragó saliva, intentando mantener el control. Claro, será un placer trabajar contigo nuevamente, dijo, pero sus manos temblaban ligeramente. Durante las semanas siguientes, tuvimos que vernos casi a diario. Las reuniones eran cordiales, pero tensas. Ella evitaba recordar el pasado, y yo, aunque hablaba con educación, mantenía las distancias. Era como si cada palabra mía la hiciera sentir más pequeña. Un viernes, cerca del final del mes, la situación se complicó. Recibí un correo de recursos humanos de su agencia. Al parecer, Laura había cometido un error en una de las presentaciones al cliente final. Ese cliente, sin saberlo, era uno de los más importantes de mi cartera, y el fallo casi compromete la relación entre ambas empresas. El director me llamó para revisar lo ocurrido, y ahí mismo, frente a él,
Tuve que analizar la presentación y señalar el problema. Cuando terminé, todos sabían que el error había sido de ella. El director la miró con decepción. Laura, esto no puede volver a pasar. Tendremos que revisar tu posición en el proyecto. Ella asintió en silencio. Yo no dije nada. No tenía por qué. Pero dentro de mí, una parte recordaba todas las veces que ella me llamó fracasado. Ahora la veía ahí, intentando justificar sus errores ante la persona que una vez trató como inferior. Esa misma noche recibí un mensaje suyo. Necesito hablar contigo. No por trabajo. Por favor. No le respondí al instante. Esperé hasta el día siguiente. Nos encontramos en una cafetería cerca del edificio. Ella llegó puntual, con la mirada cansada. No vine a discutir, me dijo apenas se sentó. Solo quiero decirte que lo que hice fue horrible. No tienes que perdonarme, pero... Tenía que decirlo. Su voz sonaba sincera, quebrada. No fue solo horrible, Laura, le dije calmado. Fue cruel. Me hiciste sentir basura en un lugar que ahora me pertenece. Lo sé, susurró. Y créeme, cada día que pago esa renta me acuerdo de eso. Hubo silencio unos segundos. ¿Entonces esto es tu venganza?, preguntó con un hilo de voz. No, me incliné hacia ella. Esto es lo que pasa cuando uno subestima a la persona equivocada. No dijo nada más, solo bajó la mirada. A los pocos días, el director de la agencia decidió retirarla del proyecto. Oficialmente por falta de rendimiento. Extraoficialmente, todos sabían que el cliente, es decir, yo, ya no la quería en el equipo. Así, en menos de un mes, perdió el respeto en su trabajo y comenzó a atrasarse con los pagos del alquiler. Y aunque yo no planeaba humillarla más, el destino no había terminado su labor, porque lo peor para ella todavía estaba por venir, su nueva pareja. El mismo hombre por el que me había cambiado, también estaba metido en algo que pronto explotaría en su cara. Las semanas siguientes fueron una tormenta silenciosa. Laura intentaba mantener una fachada de normalidad, pero todo en su entorno se desmoronaba. Perdió parte de sus ingresos. Empezó a atrasarse con los pagos, y para completar el cuadro, su nueva pareja, ese tipo por el que me había dejado, empezó a desaparecer de su vida poco a poco. Yo lo conocía de vista. Se llamaba Diego, un tipo arrogante, de sonrisa fácil y autos de lujo alquilados solo para aparentar. Lo había visto varias veces en el edificio, siempre presumiendo relojes falsos y hablando a gritos por teléfono, como si el ruido lo hiciera importante. Cuando Laura me dejó, lo hizo por él. Lo decía abiertamente, que Diego era más ambicioso, que tenía contactos, que con él sí podría crecer. Yo la dejé ir sin decir nada. En ese momento no sabía que el universo iba a ser tan exacto en su justicia. Un martes por la tarde. Mientras estaba en una reunión con mi abogado en el lobby del edificio, vi algo que me llamó la atención. 2 hombres, trajeados, entraron preguntando por Diego. Mostraron credenciales. Hablaron con el portero y subieron al piso de Laura. No pasaron ni 10 minutos cuando los gritos comenzaron. ¡Suéltame! ¡Esto debe ser un error!, se escuchaba desde arriba. Luego el sonido de pasos rápidos, puertas golpeando y finalmente, el ascensor bajando. Los 2 hombres escoltaron a Diego esposado, mientras Laura lo seguía pálida, con los ojos enrojecidos. No me acerqué, solo observé. Más tarde me enteré, gracias al administrador del edificio, de que Diego estaba siendo investigado por fraude y lavado de dinero. Había estafado a varios socios con negocios inexistentes, incluyendo a la misma agencia donde trabajaba Laura. El golpe fue devastador para ella. La despidieron esa misma semana por su vínculo con él, y aunque no tuvo cargos legales, su reputación quedó por los suelos. Durante varios días no supe nada más, hasta que una noche, a las 11, escuché golpes en la puerta del departamento. Cuando abrí era ella. Su rostro estaba destrozado, ojeras profundas, maquillaje corrido y una voz temblorosa. «Necesito hablar contigo», dijo. Le abrí sin decir palabra. Se sentó en el sofá, el mismo donde una vez me había dicho que yo no era suficiente. Esta vez no tenía esa mirada de superioridad, solo vacío. «Todo se me vino abajo», murmuró. «Me quedé sin trabajo, sin dinero. Y él me usó, Alejandro». Asentí sin expresión. «Lo sé. No tienes idea de lo que se siente perderlo todo». La miré en silencio por unos segundos antes de responder. «Claro que lo sé. Tú me hiciste pasar por eso». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No vine a pedirte nada. Solo quería decirte que tenías razón. Que subestimé a la persona que más me quiso». Esa frase me golpeó más de lo que imaginé. Había esperado tanto tiempo escucharla, pero cuando lo hizo, no sentí placer. Solo una especie de cierre. Una puerta que por fin podía cerrarse sin rencor. «Laura, todos recibimos lo que damos», le dije. «No es venganza, es equilibrio». Ella asintió limpiándose las lágrimas. «Me iré del departamento mañana. No quiero seguir aquí. No puedo». Se levantó, dio una última mirada al lugar y se fue. Esa noche dormí en paz por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente efectivamente se mudó. Dejó las llaves en el buzón, junto con una nota corta. «Gracias por no humillarme cuando pudiste hacerlo. Espero que la vida te devuelva lo que me quitó por orgullo». La guardé sin saber por qué. Y aunque parte de mí sentía compasión,
Otra parte entendía que todo había sucedido como debía. Pasaron los meses. Mi negocio creció más de lo que imaginé. Expandí mis clientes y terminé comprando más propiedades. El departamento donde vivimos ahora estaba alquilado a una familia joven, llena de vida. Y cada vez que paso por ese edificio, siento algo curioso, una mezcla de calma y aprendizaje. Porque el verdadero karma no fue verla perderlo todo. El verdadero karma fue verla entender, tarde, quién era realmente. Y lo irónico es que sin saberlo, ella misma me empujó a convertirme en todo lo que decía que yo nunca sería. Pasaron casi 2 años desde aquella última noche en que vi a Laura llorando en el sofá. Mi vida cambió de una forma que jamás habría imaginado. El negocio creció tanto que tuve que abrir una pequeña oficina con un equipo propio. Pasé de ser un freelancer que trabajaba desde una laptop a tener empleados, clientes internacionales y una reputación sólida. Por primera vez en mucho tiempo me sentía completo. No porque me hubiera vengado de nadie, sino porque al fin había encontrado mi lugar, sin tener que demostrarle nada a nadie. Un día cualquiera, mientras almorzaba con un cliente importante en un restaurante elegante, escuché una voz familiar detrás de mí. Suavemente al principio, casi imperceptible, pero la reconocí al instante. Era Laura. Me giré despacio. Ahí estaba ella, con un uniforme de mesera, llevando una bandeja en las manos. Su rostro se veía más delgado, cansado, pero también diferente. Ya no tenía esa mirada arrogante. Había en ella una serenidad triste, una humildad que nunca había visto antes. Nuestros ojos se cruzaron. Ella se quedó helada. Por un momento pareció querer esconderse, pero luego respiró hondo y se acercó. «Buenas tardes, señor», dijo con un tono profesional. «¿Qué van a ordenar?» Su voz tembló apenas un segundo. Mi cliente la saludó con amabilidad, sin notar nada extraño. Yo, en cambio, me quedé mirándola en silencio. Cuando ella se retiró a la cocina, mi mente se llenó de recuerdos. Las discusiones, las risas, las noches donde soñábamos con tener algo nuestro, y cómo todo se rompió por el orgullo. Al terminar la comida me levanté y la busqué en la barra. Ella estaba sola, limpiando vasos. «Laura», dije despacio. Se giró con una media sonrisa triste. «Hola, Alejandro. No sabía que trabajabas aquí». «Es temporal. Estoy tratando de empezar de nuevo», respondió sin vergüenza, pero con una sinceridad que me desarmó. Nos quedamos callados unos segundos. «Me alegra verte bien», añadió. «Se nota que te ha ido mejor». «He trabajado mucho», le respondí. «Pero aprendí algo importante. No hay éxito sin humildad», asintió bajando la mirada. «Y no hay humildad sin perderlo todo», dijo ella con un hilo de voz. Luego me miró y sonrió de verdad, por primera vez en años. «Gracias por no haberme destruido cuando pudiste. Si lo hubieras hecho, jamás habría aprendido». Su frase me quedó grabada. Le dejé una tarjeta en la barra. «Si alguna vez necesitas trabajo, contáctame. Estoy contratando personal nuevo». Ella la miró con sorpresa. «¿Me estás ofreciendo trabajo?» «Te estoy ofreciendo una oportunidad», respondí. «Lo demás depende de ti». No supe si lo haría. Solo sé que al salir del restaurante, algo dentro de mí se cerró por completo. No con rencor, sino con paz. 2 meses después recibí un correo. «Hola, soy Laura. Acepto la oportunidad. Gracias por creer que aún puedo hacer algo bien». La contraté, pero no como favor. Ella trabajó duro, cumplió con todo, fue discreta y jamás mencionó el pasado. Y aunque ya no quedaba amor entre nosotros, había respeto. El tipo de respeto que nace cuando 2 personas se destruyen, pero luego aprenden de sus ruinas. A veces cuando la veo cruzar por la oficina, pienso en todo lo que pasó y sonrío. Porque entendí que el karma no siempre castiga con dolor. A veces, el verdadero karma es ponerte frente a tu propio pasado y obligarte a enfrentarlo con dignidad. Y esa fue nuestra historia. Ella me echó de un hogar que creía suyo, sin saber que algún día yo le devolvería las llaves de su propio destino.